Imagina un mundo sin Google Maps, sin aviones, sin TikTok. Y aún así, hace más de 2000 años ya existía una lista secreta, una guía legendaria que recogía las obras más inverosímiles que el ser humano había construido hasta entonces. Pero esa lista, conocida hoy como las 7 maravillas del mundo antiguo, esconde algo más. No fue escrita de forma unánime, sino que cada sabio griego elaboraba la suya, a menudo basada en rumores, mitos o visiones. Nadie las vio todas, nadie comprobó su existencia al completo. Y sin embargo, todos creyeron. Dicen que la palabra griega taumata no significaba maravillas en el sentido moderno. Era algo más visceral, visiones, milagros, cosas que debías ver para creer, si es que no perdías la cabeza en el intento. Estas maravillas no solo eran monumentos, sino portales a lo imposible. Algunas, como los jardines colgantes de Babilonia, quizá ni siquiera existieron. Otras, como el Faro de Alejandría, parecían construidas para desafiar las leyes naturales. Lo más escalofriante es que varias fueron destruidas por causas no del todo claras. Incendios sospechosos, terremotos improbables, saqueos que parecen rituales. Este vídeo no es una clase de historia, es una expedición a las sombras de la antigüedad, donde lo más impresionante no es lo que sabemos, sino lo que jamás podremos comprobar. Las 7 maravillas no solo fueron obras maestras, fueron advertencias, como si quisieran decirnos que alcanzar lo imposible tiene siempre un precio que muchas de estas civilizaciones pagaron con su caída. Durante 4000 años, la Gran Pirámide de Giza fue la estructura más alta del planeta. No tenía grúas, no tenía planos como los conocemos hoy. Solo millones de bloques de piedra encajados con una precisión que ni siquiera los láseres modernos pueden igualar. Dicen que fue construida para Keops, pero otros aseguran que ya estaba allí mucho antes de su reinado. Algunos arqueólogos alternativos afirman que la orientación de la pirámide, alineada con el cinturón de Orión, sugiere un conocimiento astronómico imposible para su época. Muchos se han preguntado qué hay debajo. Se han detectado cavidades, pasadizos ocultos, cámaras a las que nadie ha entrado. En 2017, un escáner reveló un espacio inmenso, escondido como una trampa, como un susurro del pasado que no quiere ser descubierto. Algunos creen que dentro se oculta el verdadero secreto del alma de Egipto. No una tumba, sino una tecnología perdida, o peor aún, un mensaje para el futuro. La punta original de la pirámide, el piramidón, era de oro o de una aleación brillante que reflejaba el sol con tal intensidad que podía verse desde decenas de kilómetros. Algunos testimonios antiguos dicen que provocaba alucinaciones, otros que era el ojo de Ra vigilando desde el cielo. Hoy, esa punta ha desaparecido, como si alguien, en algún punto, decidiera que los humanos ya habíamos visto demasiado. Una ciudad en mitad del desierto, con terrazas flotantes, cascadas artificiales y plantas que parecían salir del mismo Edén. Los jardines colgantes de Babilonia son la maravilla más poética y también la más dudosa. Ninguna ruina los confirma, ningún registro babilónico los menciona. Lo que sí tenemos son relatos griegos que hablan de un rey enamorado, Nabucodonosor II, que quería consolar a su esposa con montes verdes como los de su tierra natal. Algunos creen que la historia es real pero mal ubicada, que los jardines no estaban en Babilonia, sino en Nínive, y que los creó el rey asirio Sennacherib. Las tablillas encontradas hablan de máquinas de riego que desafían el tiempo, de poleas, tornillos de Arquímedes antes de que Arquímedes naciera. Una tecnología que no debería haber existido. O tal vez los jardines nunca existieron como tal, y todo fue una construcción simbólica, un ideal de armonía que jamás podría lograrse en la Tierra. Un sueño colectivo, una memoria implantada. Al fin y al cabo, ¿cómo es posible que todos los que los describen coincidan en sus detalles, si nadie los vio realmente? En Éfeso se alzaba una estructura tan majestuosa que parecía un palacio de dioses. El templo de Artemisa era descomunal, con más de 100 columnas que se alzaban como gigantes petrificados. Cada columna narraba un mito, una leyenda, una advertencia. Pero lo más inquietante no era su belleza, sino su historia sangrienta.
Fue incendiado por un hombre que solo quería que su nombre no fuese olvidado, y esa noche, casualmente, nació Alejandro Magno. Los antiguos decían que Artemisa no quiso proteger su templo porque estaba ocupada trayendo al mundo a un conquistador. ¿Coincidencia? ¿Profecía? Lo cierto es que el templo fue reconstruido y destruido una y otra vez, como si estuviera maldito. Y cada vez que caía, una guerra, una invasión o una tragedia le seguía. A pesar de su tamaño, de su valor espiritual y arquitectónico, no queda nada más que ruinas. Pero algunos arqueólogos aseguran que bajo esas piedras aún hay cámaras selladas, inscripciones no traducidas y símbolos que no aparecen en ningún otro templo griego. ¿Qué custodiaba realmente Artemisa allí? En el corazón del santuario de Olimpia se alzaba una figura tan colosal que, al verla, algunos aseguraban que sentían su voluntad doblar el tiempo. La estatua de Zeus, creada por el maestro Fidias, medía más de 12 metros de alto y estaba hecha de marfil y oro. No era solo una representación del dios, era su encarnación. Los fieles creían que sus ojos los juzgaban, que su presencia protegía o condenaba los Juegos Olímpicos. Pero lo más aterrador vino después. Cuando el templo se abandonó con la llegada del cristianismo, la estatua fue trasladada a Constantinopla, y allí ocurrió lo impensable. Un incendio arrasó el palacio donde se guardaba. ¿Accidente o venganza divina? Muchos afirmaron que antes de su destrucción, los ojos de Zeus lloraron sangre, que su trono crujió como si algo antiguo despertara. Fidias, su creador, murió en prisión, acusado de impiedad. Algunos dicen que tocó algo prohibido, que la estatua era un canal entre mundos. Hoy lo único que queda son descripciones, pero a veces, en los restos del templo de Olimpia, los peregrinos aseguran oír pasos y un susurro profundo como el trueno. Durante siglos, el faro de Alejandría fue mucho más que una guía para navegantes. Era una señal en el horizonte, una promesa de que el conocimiento y la luz siempre encontrarían el camino. Pero bajo su estructura de más de 100 metros de altura, se escondía una historia mucho más oscura. Dicen que su luz no solo iluminaba, también vigilaba, que en su cima había un espejo de bronce que podía concentrar los rayos del sol hasta incendiar naves enemigas. ¿Una leyenda? Quizás. Pero los textos árabes hablan de un dispositivo que jamás debería haber existido en su tiempo. El faro fue destruido en 3 terremotos, pero hay quienes afirman que su caída no fue solo obra de la naturaleza. Se decía que bajo su base, en túneles sellados, estaban escondidos manuscritos, artefactos y objetos prohibidos provenientes de la Biblioteca de Alejandría. Cuando el faro cayó, no solo se perdió una maravilla, se perdió un legado que pudo cambiar la historia. Hoy, buzos exploran los restos sumergidos cerca del puerto. Lo que han encontrado no siempre lo comparten. Columnas sumergidas, estatuas rotas y lo más perturbador, símbolos desconocidos que no coinciden con ningún idioma antiguo. Como si el faro no solo guiara barcos, sino algo mucho más grande. ¿Te atreves a seguir desenterrando secretos que desafían la historia? Suscríbete a Necreonomito, donde la curiosidad y el misterio nunca descansan, y las respuestas solo abren más preguntas.